que uno debe tomar para protegerse dentro de lo que es esta pandemia. Exactamente, estamos en la misma entonces. Sí, por supuesto. Bien, Jessica, vayamos conversando respecto de la situación. Yo te he visto en otros medios de comunicación y también acá en la misma Radio Polar conversando con Mauricio Vidal respecto de tu caso. Quisiera que compartieras con los auditores de Vox Populi cuál es la situación, la primera, respecto de tu música. Bueno, en relación a las acciones judiciales que yo he tomado, claro, con mamá. Ya. Mira, la primera, como te comentaba el otro día, la tomé en contra del Instituto Don Bosco por la no implementación adecuada de un mecanismo de enseñanza acorde, ¿cierto?, a la situación en la que estamos. Si habían declarado cuarentena la primera o segunda semana de clase, los niños necesitaban tener, como el Ministerio de Educación no suspendió las clases, necesitaban tener, ¿cierto?, esa retroalimentación y cómo se van a incluir de las materias que van a pasar. En primero medio las materias son nuevas y nuevos ramos, entonces yo apelaba a que el colegio pudiera colocar alguna plataforma en donde los niños pudieran conectarse y ver las materias, o a lo mejor un profesor, una videoclase, como la mayoría del curso tenía, o la mayoría del colegio, no todos, tienen acceso a internet, pueden verlo desde el celular, desde el computador, entonces a lo mejor era algo así lo que estaba buscando yo. Entonces, claro, en ese contexto fue que presenté un recurso de protección al no recibir una respuesta formal del colegio al principio, ¿ya? Lógicamente, después de presentar el recurso, ellos piden un plazo, que son 6 días para responder, y entre esos 6 días habilitaron una plataforma, ¿cierto? Hoy día los niños tienen clase, mi hijo ahora está en reforzamiento, tuvo clase de inglés hace un ratito atrás, así que por ese lado bien. En ese recurso hasta el momento no he tenido mayor inconveniente. Perfecto. O sea, recapitulemos un poquito, repasemos al principio a tu hijo, a tu pupilo, primero desde el liceo solamente le entregaban guías sin ningún tipo de explicación, sin ningún tipo de tutoría al respecto. Eran guías como las que entregan en todos los colegios, en cualquier colegio, sea municipal, sea subvencionado, privado, guías solamente, pero digitales. Se las subían al Google Drive, que es el de Gmail, y tú tenías que descargarlas y si quieres las imprimías, si no las hacías ahí mismo. Nunca tampoco obligaron a imprimirlas, pero dijeron que había que resolverlas, algunas en el cuaderno. Así que ahí con mi hijo estuvimos haciendo los ejercicios que nos pidieron y los que pudimos hacer, obviamente. Pero esa era la plataforma que estaban ocupando. No había un profesor que te diga, mira, así son los ejercicios, esto va así, esta fórmula es así. No. Ahora recién... Claro, para sintetizarlo un poco, es como que simplemente para enseñarle a tu hijo y sus compañeros solamente le dan tarea para la casa sin ninguna explicación previa respecto de los problemas a resolver. Exactamente. O sea, no había la posibilidad de que el niño, independiente que sea mi hijo o no, puede ser cualquier niño. Yo estoy segura que la mayor parte de las mamás de acá o de todo Chile probablemente están en la misma situación, que quizás les manden guías y no hay un profesor que te explique la materia. Yo hablo por mí, en mi caso personal, yo nunca tuve esas asignaturas, química, física, biología, entonces no podría yo enseñarle, tendría que contratar a alguien. Imagínate estando en la casa en cuarentena, contratar a alguien que te haga clases en línea. Si tú supones que estás pagando un colegio particular subvencionado, debiesen enseñarte, ¿no? El mismo profesor. Aparte hay un contrato que dice que el personal idóneo le va a enseñar al alumno la materia. Entonces esa era mi molestia, digamos. Y ya por lo demás fue subsanada. Excelente. Bien, y después fue sucediendo las situaciones y tuviste que poner otra instancia en el Poder Judicial. Exactamente. Ahí ya fue porque después de haber presentado esto, ¿cierto? Sale el señor Figueroa, que es el ministro actual de Educación, señalando que va a adelantar las vacaciones de invierno a abril, las últimas 2 semanas de abril. Entonces, yo considero que estamos en medio de una crisis importante, donde está muriendo gente, donde los niños van a estar en la casa probablemente, no sabemos cuánto tiempo, pero van a estar en la casa. O sea,
mi hijo nos asomaba la nariz a la puerta, y si es que a la puerta hay un ratito, por lo mismo. ¿Por qué? Porque existe el miedo, la incertidumbre, nadie sabe cómo actúa este virus, si te va a matar, si no te va a matar, cómo está tu organismo, no lo sabe. Entonces, como él adelantó las vacaciones, para él, claro, vive en Santiago, a lo mejor hace más calor allá, nosotros tenemos otro clima, es distinto tomar vacaciones en otras ciudades que tomar vacaciones en Punta Arenas, y menos si estamos nosotros con cuarentena y además con toque de queda. O sea, prácticamente, ¿de qué vacaciones? La Convención Internacional de los Derechos del Niño señala el derecho de esparcimiento y al juego, a reunirse, ¿ya? Eso se estaba vulnerando a través de esta medida que tomó el ministro, al decir que las vacaciones se adelantaban, ¿cierto? Y nosotros como región o como ciudad estábamos en cuarentena. Entonces yo consideré apropiado, también le consulté a una amiga, una abogada muy buena, se la recomiendo, Vanessa Cáceres, qué medidas yo podía tomar respecto de eso. Y fue donde lo redacté, ¿cierto? Y busqué los artículos que tienen que ver con la convención en donde señala esto. Y lo argumenté de esa forma. Hasta el día de hoy todavía no tengo respuesta, de ese recurso está en trámite. El Ministerio de Educación pidió un plazo de 10 días para responderme, y en eso estamos ahora. Estamos a la espera de que revisen los antecedentes que ellos tienen que enviar, porque ellos tienen que enviar antecedentes que fundamenten su respuesta, el por qué el adelanto de las vacaciones. Y en razón a ello también yo adjunté un oficio de la Defensoría de la Niñez, donde también la Defensoría de la Niñez le consulta por medio de oficio al ministro por qué se adelantan las vacaciones y se cambia el calendario escolar, además, porque eso significaría que los niños tendrían clases, como ellos quieren hacer un retorno gradual, tendrían clase, imagínate, de mayo a enero, de corrido. Entonces, en medio de una pandemia, donde la gente está muriendo, donde la gente se está enfermando, donde estamos en la incertidumbre, donde no tenemos las capacidades de infraestructura, ni médicas, ni lo han pedido las organizaciones de la salud, han pedido y no cuentan con los medios. Y aún así, el ministro y además otras autoridades insisten en el retorno de los niños a clase. Claro. Y en razón de eso, obviamente, las vacaciones en este contexto no, para mi gusto, yo hablo como mamá, para mi gusto no se cumplieron nomás, no existen las vacaciones. Y le pedí en el mismo escrito, que también cualquier persona lo puede revisar en el Poder Judicial, en el escrito le pedí que las vacaciones sean proporcionadas o que sean otorgadas a los niños en otro periodo del año, cuando ellos puedan salir a la calle. Perfecto. Bien, solamente un tema no de fondo, sino más bien de forma. Quería consultarte, ¿tú redactaste ambas instancias, ambos recursos de protección? Sí. Como cualquier persona natural, uno puede hacer redactar, pues, sin mediar un abogado u otra instancia legal. Uno puede pedir, cuando vea que sus derechos están siendo vulnerados, un recurso de protección. Cualquier persona natural o jurídica, puede ser mi vecina de al lado, puede ser la señora del negocio, cualquier persona que vea vulnerado uno de sus derechos fundamentales y que sea acogido dentro de los recursos de protección, puede presentarlo ante la Corte de Apelaciones. Lo único que tiene que hacer es individualizarse y colocar cuál es el derecho que ha sido vulnerado. No es necesario que tú vayas y contrates un abogado para poder hacer esto. Uno tiene que educarse y saber que uno mismo puede hacer valer sus derechos sin necesidad de gastar plata a veces. Lo engorroso es hacer el trámite. Hay que leer harto, hay que estudiar, hay que buscar cuáles son las leyes que se acogen en este recurso, porque hay distintos tipos de recursos también. Hay recursos de amparo y recursos de protección. Son distintos en forma y distinto el contenido y distintas las peticiones. Entonces, en ese contexto yo leí bien cuáles son los derechos que protege este recurso de protección y me acogí a uno de ellos y a eso es lo que apelo, que ojalá el ministro me pueda responder. Por supuesto, por supuesto. Quisiera destacar de esta situación que siempre, bueno, llegar a una instancia legal siempre es un paso más allá. Uno siempre espera que todas las situaciones se
se resuelvan antes de llegar a un tribunal. Sin embargo, destacar esta instancia en la cual tú vas directamente a defender tus derechos en las instancias directamente donde competen, para tener una respuesta afirme, y que por supuesto esta situación igual puede servirle a otros apoderados que ven este tipo de situaciones y quizás encuentren una visión similar a la tuya, que está esta instancia para poder hacer valer los derechos. Exactamente, nosotros, bueno, a raíz de esa situación, ¿cierto? Cuando me entrevistaron la vez pasada, esa entrevista se viralizó y se comunicaron conmigo de la ciudad de Santiago para pedirme ayuda. Yo no soy abogada ni nada, al contrario, yo actué como madre, ¿ya? También he estudiado harto, digamos, lo que tiene que ver con infancia, pero no actué desde esa parte profesional, sino que actué como mamá. Y en ese contexto fue que me contactaron y yo ahora los estoy ayudando, porque no sabemos, hoy en día, mira, hoy día en la mañana salió en las redes sociales que el ministro dijo que ha tenido una reunión con la sociedad civil para ver un retorno gradual a clases. O sea, la intención de volver a clases está presente. Yo lo acabo de ver, antes de que tú me llamaras, yo acabo de ver que el ministro lo puso en las redes sociales, y tuvo una reunión con la sociedad civil. Yo quisiera saber qué sociedad civil, con quién se reunió, porque a mí no me avisaron, alguna mamá de Punta Arenas la habrán avisado, o alguien de otra región, que les diga, que nosotros podamos dar nuestra opinión. Hasta el momento no, eso no ha pasado, entonces estamos a la espera de que a él, el próximo mes, o el que sigue, nos diga, mira, van a volver a clases tal fecha. Entonces, el retorno a clases es un tema súper delicado, que todos sabemos que la gente está perdiendo la vida, y con todas las medidas que ellos puedan prometer, las cosas que nos han dicho en la televisión, las cifras, hay un montón de cosas que todos como personas sabemos que hay autoridades que realmente se alejan mucho de la realidad. Como decimos, por ejemplo, que si tú sales no te va a pasar nada, que tu hijo no le va a producir nada porque el virus va a ser como un resfrío nomás, o que el virus se va a transformar en buena persona, hay que ver cómo muta. Entonces, esas cosas a uno lo hacen decir, pucha, se trata de la vida de mi hijo. Personalmente yo pienso así, yo no sé las demás mamás, se trata de la vida de mi hijo. Y para mí eso es mucho más importante que un año escolar, que, no sé, que las subvenciones que tengan que pagar ellos, o qué obligaciones tengan como ministerio de pagar las subvenciones, porque yo creo que esa es la preocupación del señor ministro, que las subvenciones se pagan por asistencia. Entonces, si los niños no asisten, no se paga subvención. Eso es lo que yo creo que le preocupa. Pero ¿por qué no puede tomar asistencia en línea? ¿Por qué no ver otra alternativa? Sí, por supuesto. Muy sensato lo que estás planteando. Sin embargo, lo que quería, igual, lo que saco en conclusión, es que tú como madre, y estoy seguro que la mayoría de ellas, están esperando un mínimo que garantice de que a tu hijo no le va a pasar nada si es que vuelve al colegio. Por supuesto, y hay muchas declaraciones bastante desafortunadas al respecto, por ejemplo, como tú decías anteriormente, que el virus se va a volver buena persona, etcétera, 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 pero sin ningún fundamento, ¿cierto? Y lo que todas las madres quisieran saber, si mando a mi hijo mañana al colegio, ¿qué posibilidades hay ciertas de que no se va a enfermar? Y lo más probable es que cualquier madre va a esperar que estas sean cercanas o igual a cero. O sea, al menos en mi caso personal, yo soy súper lapidaria en ese sentido. Y bueno, y para las mamás y los papás que estén escuchando y todos aquellos que tengan niños a cargo, en mi caso personal, hablo por mí, cuando yo escucho esa frase en la tele o en la radio de los profesionales, se supone, de la salud, o el ministro, como no sé, tantas personas que hablan, porque todos los días hablan distintas personas para dar las cifras, que ellos, lo que les interesa es las cifras. Entonces, cada persona va diciendo distintas cosas, pero en el fondo lo que dicen los niños no van a volver a clases hasta que las condiciones sanitarias así lo permitan. Esa frase ya me la aprendí de memoria. Pero yo hoy día les pregunto, ¿qué condiciones ellos garantizan? El ministro se supone que es médico, me parece, ¿o no? No sé si será médico, pero ¿qué condiciones
crees tú, mamá, papá, que estás escuchando, serían las adecuadas? Que te coloquen la mesa a 2 metros, que te coloquen a tu hijo con mascarilla, que le coloquen guantes a tu hijo, que esté 8 horas sentado en una sala de clase separado a 2 metros de su compañero. ¿Tú crees que tu hijo de 7, 8, 9 años no va a jugar, no va a correr, no va a querer jugar al pillado? Los compañeros no se van a tocar cuando juegan. Entonces, es una medida imposible. Ellos no van a poder garantizarte nunca. Y yo personalmente opino que la única forma en la que mi hijo va a ir al colegio es cuando haya una vacuna. Antes no, ni con todo el alcohol, ni con todos los guantes, ni con todas las mascarillas que quieran colocar, no lo voy a mandar. Porque yo considero que estoy protegiendo su vida y es deber del Estado proteger la vida de las personas y de los ciudadanos de todo el país. El artículo 1 de la Constitución dice, deber del Estado proteger la familia. ¿Y qué quiere hacer el Estado? Mandar al niño al colegio en medio de una pandemia. Dime si eso es sensato. Por supuesto, por supuesto. Jessica, para finalizar, según también nos comentabas ayer, hay otras personas igual que se han puesto en contacto contigo porque tienen planteamientos similares, no solamente acá de la comuna de Punta Arenas, sino que también a través de todo Chile. Claro, evidentemente, después de esta entrevista que tuvieron conmigo, armaron un grupo cierto a nivel nacional que se llama No a la Vuelta a Clases, y dentro de ese grupo hay 16 grupos distintos. El de la región de Magallanes se llama No al 27 Magallanes, y se trata de lo mismo, ¿ya? Es con el mismo fin. ¿Cuál es la finalidad del grupo? No es criticar, no es vender cosas, ni nada por el estilo. La única finalidad que tiene ese grupo es proteger la vida de nuestros hijos. Porque en la eventual vuelta a clases, que ellos igual lo van a hacer, te aseguro que en unos meses más van a decir que los niños vuelven a clases. Nosotros queremos tomar acciones legales que nos permitan proteger la vida de nuestros hijos. Porque como lo puse por ahí en un post de mi Facebook personal, el año escolar se recupera, pero la vida no. Claro. Jessica, que queríamos agradecer este contacto. Esperamos en los próximos días volver a conversar para saber cómo va desarrollándose esta instancia judicial y también analizar lo que van declarando las autoridades en educación, a ver si recogen el guante respecto de lo que tú como apoderada y representando quizás el sentir de muchos también de otras madres están planteando. Claro, la idea es que lo que pasa es que esto tiene que nacer también de las mamás. Yo creo que las mamás igual tienen un poco de miedo de qué va a pasar si te dicen que obligación volver al colegio y tienen que volver por obligación. Mamás, hay recursos que ustedes puedan colocar para proteger a sus hijos. Ustedes, nosotras, las mamás y los papás, somos los primeros llamados a proteger a nuestros hijos, y si nosotros vemos que las condiciones no se dan, no lo envíes. Y después te defiendes. Para eso están los recursos y no necesitas abogado. Y para eso fue que yo ofrecí toda mi ayuda en esta región y en todas las regiones para poder asesorarlos también con apoyo y asesoría de 2 muy buenos abogados de acá de Punta Arenas. Así que las cosas no son como la televisión las cuenta, como nos quieren comparar con países nórdicos que no tienen nada que ver con nosotros, ni en cifras, ni en infraestructura, ni en nada. Este es un virus que no discrimina ni color, ni raza, ni clase social. Este es un virus que mata y ningún país tiene el control de eso. Ni el país más desarrollado del mundo tiene el control sobre la pandemia. Así que, por lo menos por eso te decía que yo soy súper lapidaria. Hasta que no haya una cura, no voy a mandar a mi hijo al colegio para ver cómo funciona o cómo actúa el virus. No tengo ganas de conocerlo yo, así que... A ver si se volvió buena persona, claro. Claro. Es bastante incierto. Bien, Jessica, queríamos agradecer nuevamente este contacto y, por favor, conversar en los próximos días para ver cómo se va desarrollando esta situación. Sí, claro. Cuando quieras, Dante. Muchísimas gracias a ti. Bien, gracias, Jessica. Bien, ahí está el contacto con Jessica Joyarzo, una apoderada acá de Punta Arenas, quien ha presentado algunos